Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es, son unas palabras extraordinarias que expresó aquel hombre que estaba muriendo junto a Jesús. Estaba teniendo el honor de compartir, como también ya lo decía, una profecía acerca de Jesús que debía morir en medio de los pecadores. Un saludo especial a todos, amigos. Estamos navegando, estamos zambullidos en aguas profundas, estamos encontrándonos con todos esos tesoros escondidos que hay en la palabra del Señor que se pueden escapar a, a leer tan ligeramente. Ahora ayer concluíamos sobre esas palabras de el incomparable, basados en su incomparable amor. Hoy vamos a dar continuidad a algunos aspectos que son muy importantes y que nos ayudan a resignificar la calidad de la relación y de la fe que nosotros tenemos en Jesús, el Cristo, su grandeza, su capacidad de perdonar, de amar, de sobreponerse a las circunstancias adversas, son realmente una poesía para nuestra alma, son nuestra fuente de inspiración. A veces pensamos que se necesitan muchos motivadores o personas que nos impulsen, pero el solo hecho de conocer la historia del maestro de la vida, en las circunstancias por las que tuvo que pasar entre cuando el momento de ser capturado y ser crucificado, cuántas horas pasan realmente y cómo logra en tan poco tiempo trastornar la historia y trastornar todos los tiempos. Rumbo al Gólgota, Jesús ya había agotado sus últimos recursos, sus fuerzas, y como se conoce, en varias ocasiones tropezó y cayó. ¿Qué podría pensar alguien como él cuando sabe que está agotado, que ya no se puede parar, pero que además tiene que estar cargando una cruz que podría estar por el orden de los 100 kilos? ¿Cómo puede alguien lograr sobreponerse a ese agotamiento? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿De dónde sacó esa reserva de fortalezas para pararse nuestro amado Jesús y seguir caminando a pesar de las circunstancias, de todo lo que se había presentado y de lo que él estaba enfrentando en ese momento? Ya nosotros sabemos que ser vulnerable es algo que nos enseñó el Señor Jesús. A veces necesitamos descansar en Dios o apoyarnos en alguien porque nuestras fuerzas no nos dan más. Bueno, el Señor Jesús, previo a su captura, vivió un episodio de un estrés extremo, de presión. Sus vasos sanguíneos se rompen por la presión. Ahora que está tan cerca de enfrentar la muerte, por su conocimiento anticipado, lo que se llama presciencia, puede saber el dolor y lo que va a sufrir en la cruz del Calvario. Y pareciese ser que ese verdadero hombre, ese verdadero humano, estuvo a portas de desistir cuando, como cualquier necesitado que tiene amigos de confianza, va y le dice a sus discípulos que le ayuden a orar. Dice, ayúdenme a orar. Mi alma está angustiada en gran manera. Bueno, para los discípulos eso tuvo que haber sido un choque,
a sus creencias y a su fe, porque ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús siempre sorteando las adversidades, las circunstancias y todas las cosas, pero ahora lo encuentran pidiendo ayuda. Aquel que dio vida a los muertos, que abrió los ojos a los ciegos, que hizo al mudo hablar, al sordo escuchar y al cojo brincar de alegría, al que pareciese no tener límites, ahora está en su frágil humanidad apoyándose en unos amigos, diciéndoles: yo necesito que ustedes me ayuden a orar porque estoy pasando por un gran momento de sufrimiento, un gran momento de dolor y de angustia. Bueno, ustedes conocen la oración de Jesús, ese momento en que él dice: pasa de mí esta copa, es decir, wow, esto como que es más duro de lo que yo mismo logré entender o comprender en su humanidad. Sin embargo, el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, inspirado en cada uno de nosotros, pudo sobreponerse. Bueno, cuando Jesús ya es crucificado, cuando llega al Gólgota, pasa algo curioso, que también se tenían que cumplir muchas profecías en él. Una de ellas, tengo sed, es una profecía que se debía cumplir. Otra es que debían repartir sus vestidos, era otra profecía, pero también había otra profecía, y era que no podría ser quebrado hueso suyo, lo cual también se cumplió al pie de la letra. Y cuando Jesús está ya en esa posición como de sometimiento, es algo que siempre nos ha llamado la atención, cómo el Señor Jesús rompe los esquemas de lo que para nosotros significa ser vencedor o ser exitoso. Para la mayoría, quizás algunos alcanzaron a entender lo que estaba haciendo Jesús ahí, muy pocos. Para los demás, verlo tan frágil, tan maltratado, como lo dice Isaías 52, que fue desfigurado del parecer de los hombres. Los látigos con los que lo fustigaron tenían incrustaciones de metal y de hueso, y habían dejado casi descubierta su caja torácica. Así que la situación que vivió el maestro realmente era un espectáculo de horror. Así que todos los que tenían puesta la mirada en él, que no lograban ver más allá de lo que significa el reino de los cielos, estaban viendo a alguien digno de lástima, a alguien digno de misericordia, que no se pudo ayudar, que murió sometido a un poder. Pero hay algo curioso, y es que Jesús realmente no estaba sometido en ese momento. Jesús estaba en sus cabales, en su capacidad de interpretación, siempre conservó la serenidad y la capacidad de pensar. Su inteligencia no se nubló en ningún momento. Así que mientras muchos, una gran mayoría, veía a un fracasado, a un pobre perdedor, lloraban y decían: a otro salvó, pero él no se pudo salvar. Siempre nos va a llamar la atención cómo quizás el menos calificado, que era el ladrón de la cruz, pudo ver en ese momento quién era realmente Jesús. Porque de acuerdo a lo que nuestro diccionario de éxito dice, Jesús era un fracasado. Estaba muriendo bajo uno de los flagelos más humillantes, vergonzosos e implacables, que era la muerte por crucifixión, que era como el emblema de Roma para castigar a los pillos y a los bandidos y a los más terribles. Eran crucificados. De manera que en ese momento no solamente sería una opción para estar en vergüenza, sino que también era
para ser considerado como alguien vulgar o qué feo esto, qué tristeza. Pero mientras la mayoría estaba viendo eso, este ladrón, uno de ellos, alcanza a ver que Jesús no es un ser humano común y corriente. Seguramente tiene una revelación, seguramente tiene un encuentro personal con Dios. E incluso va a la defensa de Jesús y le dice, deja de molestar a este hombre, que nosotros al menos estamos muriendo por nuestros pecados, pero él no ha hecho ningún mal. Así que este ladrón, en los últimos momentos de su vida, Dios le regaló la oportunidad de encontrarse con la gracia, con el perdón y con el amor. Y para él, casi que pudiéramos pensar que sería el único que realmente vio que Jesús no era un perdedor, que Jesús no era un fracasado, que Jesús tenía el control de la situación en esta dimensión y aún en la dimensión de lo celestial, porque la petición es muy precisa. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es, queridos amigos, así sucede. El menos calificado, el que quizás sería una vergüenza, tuvo una revelación que la mayoría de los que estaban presentes en su crucifixión no pudieron ver. Él vio a un rey, vio a un campeón y se atrevió a decir, acuérdate de mí. Si pudiéramos parafrasear lo que realmente dijo él, le está diciendo, sé que eres un rey, que eres el rey de los cielos y que en algún momento de la historia tú vas a tomar el control y tú vas a reinar. Y cuando eso suceda, pero el ladrón no le está pidiendo a Jesús que lo salve. Él entiende que su situación de pecador no le permite morir. La ley judía era muy terrible, acercarse o pedir misericordia. Así que le dijo, al menos acuérdate que quien murió a tu lado. Él no le pidió que lo salvara, ni que le diera otra oportunidad. Simplemente le dijo, era tan grande el honor de morir con Jesús que lo consideraba el más grande de los regalos y le dijo, cuando suceda el desenlace en la restauración de todas las cosas, que es un término que se utiliza, en la regeneración, que es otro término que se utiliza, o en la manifestación del reino de los cielos, que es otro de los términos, él le dijo, acuérdate de mí. Pero Jesús, el Todopoderoso, como está en Apocalipsis 1, el verso 8, para quienes dudan quién es Jesús, Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, soy el primero, soy el último y soy el Todopoderoso. Soy el Shaddai, soy el Todopoderoso. Para quienes todavía dudan de quién es Jesús, una expresión que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob les expresó a ellos varias veces cuando se les manifestó afirmándoles sus promesas. Él les dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Así que ese todopoderoso le dice, tranquilo que yo tengo el control. Aunque esté aquí sometido en este cuerpo, yo sigo teniendo el control. Hoy queda resuelta tu causa por haber creído. Bueno, ya saben que los minutos están contando. El Señor Jesús realmente sufre de un infarto, un shock hipovolémico por el bajo flujo de sangre. Su corazón se detiene, pero estaba leyendo los detalles cuando dice que expiró y entregó su espíritu. El original da a entender como si alguien se hubiese dormido tranquilamente, como lo expresó varias veces. Es que nadie me quita la vida. Nadie tiene ese poder de quitármela. Oh, ¿quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Si yo no la pongo, no me la pueden quitar. Yo debo entregar el espíritu, porque si no lo hago, no va a suceder. Todos nosotros queremos la gloria, queremos la libertad,
pero nunca alguien añoró tanto ser capturado, ser torturado y morir para poder darnos la oportunidad de vivir. Jesús entrega el Espíritu, una expresión maravillosa de control, de tranquilidad, como cuando alguien se duerme tranquilamente en el regazo de su ser querido, esposa, esposo o sus padres. Muere Jesús ahí. Pero antes de que Jesús muriera, dijo unas palabras muy poderosas, que ya hemos hablado de ellas. Las palabras que Jesús pronunció, consumado es, que en el griego original realmente son tetelestai, así es, tetelestai. Esas palabras que Jesús dijo consumado, no fue un grito de dolor o una queja de resentimiento, fue un grito de victoria. Consumado es, en el original griego, tetelestai. Lo que realmente Jesús quiso decir es pagado totalmente. ¿Cómo les parece? Esto me parece maravilloso porque Jesús, a veces pensamos que él estaba quejándose y no fue el gemido de una víctima, era la proclamación de un vencedor, de un grito de triunfo. Y esa palabra encierra muchos otros significados, como se acabó el reinado del mal. Ahora ha empezado la nueva vida, como lo veíamos ayer. Ahora puedo pasarlos del reino de las tinieblas a mi reino, del reino de la muerte al reino de la vida. Todo lo que se había establecido sobre Jesús es que en la cruz Él pagó totalmente. Y es algo que el ser humano no ha logrado entender, que quiere en medio de la religiosidad añadirle algo para que alguien se pueda considerar que ha nacido de nuevo o que es salvo. El nacer de nuevo es algo en lo que no puede intervenir ninguna gente, nada externo. El nuevo nacimiento es algo que nos acontece, es algo que nos sorprende. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 lo dice muy bien. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Una de las versiones, creo que la versión Dios habla hoy, o la palabra de Dios para todos, dice, sin ningún acto humano. Así que cuando Cristo muere en la cruz, lo que Él dice es, he pagado todas sus deudas. Todo está consumado. No hay nada más que hacer. Se ha hecho realidad. La cortina de la eternidad del amor de Dios se corrió y este propósito que Dios tenía desde la eternidad se cumple aquí a cabalidad y de una manera incomprensible a la lógica humana, como dice por ahí el director técnico de nuestro país, ganó en los momentos en que nosotros interpretaríamos que estaba fracasando. Esta palabra consumado es como aquel campeón que gana la competencia y al llegar al momento grita, da un grito de júbilo y de alegría diciendo, tetelestai, pagué por ustedes. Todo lo que ustedes tienen que hacer es acercarme a mí y reclamar su paz y salvo. Es una transacción de delicada sutileza de fe y de confianza en mí, como lo dice su palabra. Ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que lo hemos visto estos días, el Señor Jesús coloca un ejemplo extraordinario sobre lo que sucedió en 2000 años atrás, cuando el pueblo de Israel, en su hábito de murmurar y de criticar, de murmurar contra Dios
y de ir en contra del líder Moisés, ellos reciben una plaga. Serpientes venenosas salen de las aguas de todos los lados y empiezan a morder a los israelitas. Y empieza a haber una mortandad, y ejemplificando un prototipo de lo que sería Cristo, Dios le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en una cruz, y todos los que la miren, escuchen este ejemplo que Jesús coloca, todos los que miren a esa serpiente de bronce allá, solo por mirarla con fe, ya no los morderá la serpiente, ya no morirán por causa de la serpiente. Y usando esa analogía, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús dijo lo mismo, para que todo aquel que así como vio la serpiente y creyó, no lo siguieron mordiendo las serpientes, así ahora todo el que vea a Jesús por la fe y crea en él, nace de nuevo. ¿Cómo les parece? Esto es algo extraordinario. Nicodemo estaba muy preocupado porque no estaba entendiendo, y le dice: ¿no has entendido, Nicodemo, que yo soy el rey de una dimensión celestial, en terminología bíblica de arriba, y todo lo que el hombre puede lograr y alcanzar, engendrar un humano acá, es de aquí, de abajo, pero el nacimiento que yo le doy es de arriba? Y Jesús tiene un sobreénfasis: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que todo este derroche de este plan de salvación tan perfecto, donde nosotros no alcanzamos a entender cómo el amor de Dios, que en palabras del apóstol Pablo, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Dios mismo decide cargar sobre sí mismo. Hay una expresión que es un término contable: imputar, que significa poner en la cuenta de alguien. Así es, él en el madero, como dice Isaías 53, Dios cargó en él. Ese término cargó es un término contable, como cuando hay que hacerle un cargo a la cuenta de alguien. Mira, este señor pagó más, hay que devolverle, hay que hacerle una nota allá, hay que cargarle ese dinero allá. Así, cuando Jesús muere en la cruz, la profecía dice que Dios estaba cargando en él todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, para que todo aquel que en él crea, ahora él nos cargue de su vida gloriosa y santa. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, él toma nuestra vergüenza, nuestros pecados, y los carga sobre su cuerpo y los lleva a la cruz, y nosotros lo miramos por fe, lo reconocemos como nuestro Adonai, como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Creemos en él y lo aceptamos, y en ese acto de fe es cuando somos engendrados y nacemos de nuevo. Por eso el Señor Jesús, antes de dormir plácidamente, como dicen algunos, así como Adán duerme para que saquen a Eva de su costado, al ser traspasado el costado de Jesús, está también naciendo su amada iglesia. Por eso él da ese grito de júbilo: consumado es todo lo que estaba escrito de mí, todo ese propósito de que yo los iba a amar hasta la muerte y que les iba a dar nueva vida y que pondría un corazón nuevo y los lavaría con agua limpia y pondría mi espíritu en ustedes, se estaba cumpliendo. Por eso la palabra del Señor dice que él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, pero además resucitó para darnos vida. A un amigo que escucha este mensaje, hay que recordarle esas palabras que Jesús pronunció: tetelestai, es decir, consumado, pagado totalmente, no debes nada. Ven, solamente necesitas aceptar la transacción, acéptame. Tienes que verme por la fe, y cuando me ves por la fe y me aceptas, entonces
es cargada a tu cuenta de vida, toda la vida eterna que yo tengo. Por eso Jesús dijo, yo les doy vida y nadie la arrebata de mi mano. Así es, querido amigo y hermano que me escuchas hoy, esas palabras siguen vigentes hoy. He pagado totalmente tu deuda. Todo el que quiera vida eterna, simplemente venga a mí, que yo le haré descansar. Quiero ese paz y salvo, Señor Jesús. Tengo ese paz y salvo y ya no necesito sino permanecer porque has pagado todo por mí. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra que es tan poderosa, por este mensaje tan contundente. Se acabó, fueron las palabras. Terminé, cumplí la labor. Fue un precio muy alto. Pensé que no iba a poder, pero he logrado con mucho sufrimiento, con mucho dolor, pagué el precio más alto que alguien haya podido pagar por ti, pero lo pagué con gusto, para que ahora, como dice el escritor a los hebreos, acercaos sin miedo, sin temor, sin culpa, acercaos pues al trono de la gracia, al lugar santísimo, para hallar el oportuno socorro. Jesús ha encendido nuestras vidas con su luz, de manera que ya no tenemos oscuridad, lo cual hacía que no pudiésemos comparecer. Pero como ahora Él es luz y nos ha hecho luz, podemos compartir con Él para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, ¿verdad? Gracias por esta obra tan grande, tan extraordinaria, de habernos adoptado y habernos hecho tus hijos. Amén y amén.